Escúchame con total atención porque lo que estás a punto de oír no es una simple reflexión ni un mensaje más en medio del ruido digital. El hecho de que estés aquí ahora mismo no es algo casual, y si este mensaje ha llegado hasta ti es porque ha sido puesto frente a una advertencia que exige ser escuchada con seriedad. No es un relato común ni una metáfora sin peso. Es una revelación que, según lo que se ha mostrado en oración profunda, apunta a un momento específico cargado de significado espiritual. Se habla de la madrugada del 9 de mayo como un punto crítico donde, según esta visión, algo invisible pero profundo podría impactar la vida de muchas personas sin que éstas se den cuenta en el momento. No se trata de eventos espectaculares o visibles para todos, sino de algo mucho más silencioso, más interno, que podría afectar la estabilidad espiritual y emocional de quienes no estén preparados. La advertencia no busca generar entretenimiento ni curiosidad superficial, sino despertar una conciencia que, según el mensaje, muchos han perdido debido a la distracción constante de la vida diaria. Desde el inicio, la idea central es clara. Existe la percepción de que la mayoría de las personas viven sumergidas en preocupaciones, rutinas y distracciones que les impiden notar lo que ocurre en su interior. Problemas económicos, conflictos familiares no resueltos, estrés acumulado y entretenimiento sin pausa forman un entorno donde la atención espiritual queda relegada a un segundo plano. En ese contexto, se plantea que una especie de velo podría caer o abrirse en un momento concreto, simbolizando una etapa de prueba o de sacudida interior. No se describe como un evento cinematográfico ni como un fenómeno físico visible, sino como una influencia espiritual que podría manifestarse en forma de confusión, frialdad emocional o pérdida de claridad interior. La advertencia insiste en que lo más peligroso no es lo externo, sino aquello que no se percibe a simple vista, lo que actúa en silencio dentro del corazón y la mente. El mensaje también hace énfasis en la responsabilidad individual y familiar, sugiriendo que cada persona no solo se ve afectada de manera personal, sino que también influye en el entorno más cercano. En este enfoque, el hogar se presenta como un espacio vulnerable si no existe una base espiritual sólida, entendida aquí como fe, oración o conexión con lo trascendente. Se plantea que la falta de esta base puede dejar a las personas expuestas a estados internos de ansiedad, desconexión o conflictos intensificados sin una causa aparente. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una consecuencia directa de vivir desconectados de lo espiritual en medio de una vida cada vez más acelerada y ruidosa. A lo largo de esta advertencia inicial, se introduce la idea de vigilancia interior, no como miedo, sino como conciencia activa. Se insiste en que ignorar este tipo de llamados podría llevar a que muchas personas continúen su vida diaria sin notar cambios profundos que, según la visión presentada, podrían estar ocurriendo en su interior. El punto central es que lo más peligroso no sería un evento externo evidente, sino una transformación silenciosa que pasa desapercibida hasta que sus efectos ya se sienten en la forma de vivir, pensar y relacionarse. Con esto, el mensaje busca posicionar al espectador en un estado de atención, invitándolo a no descartar lo que está escuchando como algo lejano o irrelevante. Antes de continuar con los detalles más profundos de esta advertencia, se plantea una invitación directa a permanecer atento, ya que lo que viene a continuación busca explicar con mayor claridad qué tipo de dinámica espiritual o simbólica se estaría describiendo en relación con esa fecha específica. La intención es que no se abandone la reflexión en este punto, sino que se mantenga la atención sobre lo que, según este mensaje, podría tener implicaciones más amplias para la vida cotidiana y el estado interior de las personas. En este segundo momento del mensaje, la advertencia se profundiza y comienza a describir con mayor claridad lo que, según esta visión, se percibe como una realidad espiritual que se desarrolla en silencio mientras la mayoría de las personas continúa con su vida normal. Se habla de una especie de quietud extraña, no simplemente la ausencia de sonido, sino una calma pesada que precede a eventos importantes, como si la propia creación contuviera la respiración. En ese estado de silencio se presenta la idea de que lo invisible se vuelve más activo, no de forma física o espectacular,
sino en el plano interno de la conciencia humana, donde las emociones, los pensamientos y la fe de las personas pueden ser influenciados sin que lo noten de inmediato. El relato se traslada a una experiencia de observación espiritual en la que se interpreta que el mundo se encuentra distraído, ocupado en rutinas que consumen la atención diaria. Muchas personas, según esta visión, viven atrapadas en preocupaciones constantes, problemas sin resolver y una saturación de información que no les permite detenerse a reflexionar sobre su estado interior. En ese contexto, se describe la aparición de una especie de niebla simbólica, no visible a los ojos, pero entendida como confusión, frialdad y desconexión progresiva de lo espiritual. Esta niebla no entra por puertas físicas, sino por espacios internos donde la vigilancia personal ha disminuido, afectando la claridad emocional y la estabilidad del pensamiento. La narración hace referencia a momentos bíblicos para reforzar la idea de que la madrugada o las horas de oscuridad siempre han sido vistas como tiempos de transición y decisiones importantes. Se mencionan episodios donde la noche o la madrugada representan el escenario de cambios decisivos en la historia espiritual, como momentos de liberación, traición o renovación. A partir de esto se plantea que el tiempo no es solo cronológico, sino también simbólico, y que ciertos momentos pueden tener un peso espiritual diferente según la interpretación del mensaje. En este caso, la madrugada del 9 de mayo es presentada como un punto de enfoque donde se concentra una advertencia específica. A medida que avanza la visión, se describe cómo esta niebla espiritual afectaría principalmente a personas que ya viven desconectadas de su interior. No se trata de personas marcadas por acciones extremas, sino de individuos comunes que han ido perdiendo sensibilidad espiritual debido a la rutina, el estrés o la falta de espacios de reflexión. En este estado, según el mensaje, las emociones pueden volverse más inestables, las relaciones más tensas y la mente más vulnerable a pensamientos de confusión o desesperanza. Todo esto se presenta como un proceso gradual, no como un evento repentino, lo que lo hace más difícil de detectar en el momento en que ocurre. El núcleo de esta parte del mensaje se centra en la idea de criba o zarandeo, entendido como un proceso de separación o prueba interior. No se presenta como un castigo, sino como un momento donde cada persona revela el estado real de su vida espiritual. Aquello que ha sido descuidado, ignorado o postergado comienza a hacerse visible en forma de consecuencias internas. La advertencia insiste en que muchas personas no perderían su rumbo por grandes errores visibles, sino por acumulación de pequeñas negligencias espirituales que con el tiempo debilitan su estabilidad interior. También se introduce la idea de que el mayor riesgo no es el evento en sí, sino la falta de preparación interior para enfrentarlo. Según esta visión, una persona puede continuar su vida diaria sin notar cambios inmediatos, pero aún así experimentar alteraciones en su paz interior, en su claridad mental o en su capacidad de tomar decisiones equilibradas. Esto se presenta como un proceso silencioso que actúa mientras la atención está puesta en otros aspectos de la vida. Por eso, el mensaje insiste en la importancia de la vigilancia interior, entendida como conciencia constante del estado emocional y espiritual. Antes de avanzar hacia las siguientes revelaciones, el tono del mensaje se mantiene firme en una idea central. Lo que se está describiendo no debe interpretarse como algo distante o ajeno, sino como una llamada a observar la propia vida con mayor atención. No se trata de crear miedo, sino de generar conciencia sobre la forma en que la distracción y la desconexión pueden afectar profundamente la estabilidad interior de las personas sin que éstas lo perciban de inmediato. En esta tercera parte del mensaje, la advertencia toma un enfoque más directo sobre las consecuencias internas que, según esta visión, podrían manifestarse en las personas durante este periodo descrito. Ya no se trata únicamente de un entorno simbólico de confusión o de una niebla espiritual, sino de los efectos concretos que esto tendría en la vida emocional, mental y relacional de quienes no han cultivado una vida interior sólida. Se plantea que muchas personas podrían despertar en ese periodo con una sensación difícil de explicar. Una especie de peso en el pecho, inquietud constante o una falta de claridad
que no se relaciona con ninguna causa externa evidente. Esta condición se describe como algo que no aparece de forma repentina, sino como el resultado de un proceso acumulativo de desconexión interior. El mensaje insiste en que este estado no debe interpretarse como algo puramente psicológico o casual, sino como una consecuencia de vivir durante largos periodos en distracción, tensión y falta de reflexión espiritual. En este marco se introduce la idea de que la vida moderna ha normalizado la ansiedad, el conflicto constante y la ausencia de espacios de silencio interior. Las discusiones familiares frecuentes, el estrés económico y la exposición continua a estímulos digitales se presentan como factores que debilitan progresivamente la estabilidad emocional. Según esta visión, cuando estos elementos no son equilibrados con una vida interior activa, el resultado puede ser una fragilidad creciente que se manifiesta en momentos críticos. A lo largo de esta parte se desarrolla con más fuerza la idea de que el mayor peligro no es un evento externo visible, sino la forma en que las personas responden internamente a las circunstancias de su vida. Se plantea que dos personas pueden vivir el mismo día, pero experimentarlo de manera completamente diferente dependiendo de su estado interior. Una puede mantener la paz incluso en medio de dificultades, mientras otra puede sentirse abrumada sin una razón clara. En ese sentido, el mensaje enfatiza que lo espiritual no es algo separado de la vida cotidiana, sino una dimensión que influye directamente en la forma en que se perciben y enfrentan los problemas. También se introduce la noción de que las relaciones humanas podrían verse afectadas por este estado de vulnerabilidad interior. Se menciona la posibilidad de un aumento en la incomprensión, la frialdad emocional y la falta de empatía dentro del hogar. No se presenta como un colapso inmediato, sino como un proceso gradual en el que pequeñas tensiones se intensifican hasta generar distancias emocionales más profundas. En este contexto, el hogar deja de ser un espacio de refugio emocional y se convierte en un entorno donde los conflictos se vuelven más frecuentes y difíciles de resolver. El mensaje refuerza la idea de que estas dinámicas no son inevitables, sino que están directamente relacionadas con el nivel de atención que cada persona da a su vida interior. Se sugiere que la falta de prácticas espirituales o momentos de reflexión deja a las personas más expuestas a estados de confusión y agotamiento emocional. No se trata de culpar, sino de señalar un patrón que, según esta visión, se repite en muchas vidas sin ser plenamente reconocido. La advertencia insiste en que el verdadero problema no es la presencia del estrés o las dificultades, sino la ausencia de herramientas internas para procesarlas adecuadamente. En este punto del mensaje, también se enfatiza que la preparación no es algo externo, sino profundamente personal. No depende de circunstancias ideales, sino de la decisión individual de mantener un nivel de conciencia y atención sobre el propio estado interior. La idea central es que la fortaleza no se construye en el momento de la crisis, sino mucho antes, en la forma en que una persona vive, piensa y se relaciona consigo misma en su día a día. Por eso, esta parte del mensaje busca llevar al espectador a una reflexión más profunda sobre su propia vida y sus hábitos cotidianos. Antes de avanzar, se refuerza la idea de que lo que se está describiendo no es un destino fijo, sino una advertencia sobre posibles consecuencias. Si no existe preparación interior, el tono se mantiene firme, pero orientado a la conciencia, no al miedo, subrayando que la comprensión de estos procesos puede cambiar completamente la manera en que una persona enfrenta lo que viene. En esta cuarta parte del mensaje, la advertencia entra en un nivel más profundo al centrarse en lo que se describe como el impacto directo de esta influencia en la vida familiar y en la estabilidad del hogar. Según esta visión, el punto más sensible no es el individuo aislado, sino el núcleo familiar, porque es ahí donde las emociones, las decisiones y las heridas internas se reflejan con mayor intensidad. Se plantea que en momentos de vulnerabilidad interior, incluso los vínculos más fuertes pueden verse afectados por malentendidos, distancias emocionales y una falta creciente de conexión. El mensaje describe la posibilidad de una especie de fractura silenciosa dentro del hogar, no como un evento repentino o evidente,
sino como un proceso gradual en el que la comunicación se vuelve más difícil, la paciencia disminuye y las pequeñas diferencias comienzan a pesar más de lo normal. No se trata de conflictos extraordinarios, sino de una acumulación de tensiones cotidianas que, al no ser gestionadas desde un equilibrio interior, terminan afectando la armonía familiar. En esta visión, el hogar deja de ser un espacio de calma para convertirse en un lugar donde las emociones no expresadas se acumulan y generan distancia. También se introduce la idea de que las preocupaciones externas, como las dificultades económicas, la presión laboral o los problemas de salud, no son presentadas como el origen principal del conflicto, sino como factores que amplifican una debilidad interior ya existente. El mensaje insiste en que el verdadero punto crítico no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de cada persona para mantener claridad, paciencia y estabilidad emocional frente a ellas. Cuando esa base interior se debilita, incluso los problemas pequeños pueden sentirse abrumadores y desproporcionados. A lo largo de esta parte se desarrolla con más intensidad la noción de una influencia de desunión, entendida no como una fuerza visible, sino como una tendencia que se manifiesta en la pérdida de comprensión mutua dentro de las relaciones. Se describe cómo los esposos podrían volverse más distantes, los hijos más desconectados y la comunicación en general más superficial o tensa. Este proceso no ocurre de forma inmediata, sino como un desgaste progresivo que, si no es reconocido a tiempo, puede llevar a una ruptura emocional significativa dentro del hogar. El mensaje también subraya que esta situación no debe interpretarse como algo inevitable o fuera de control, sino como una advertencia sobre la importancia de la atención consciente en la vida diaria. Se plantea que muchas de esas dificultades comienzan en lo pequeño: una palabra no dicha, una emoción ignorada, una herida no expresada o una falta de tiempo compartido. Con el tiempo, estos elementos se acumulan y forman una barrera invisible entre las personas que comparten el mismo espacio físico, pero no necesariamente la misma conexión emocional. En este contexto, se refuerza la idea de responsabilidad personal dentro del hogar. Cada individuo es presentado como un posible punto de estabilidad o de desequilibrio dependiendo de su estado interior. No se trata de culpar a nadie en particular, sino de reconocer que el ambiente familiar es sensible a las emociones y actitudes de quienes lo conforman. Por eso, la preparación interior y la conciencia emocional se presentan como herramientas esenciales para evitar que estas dinámicas se intensifiquen. El mensaje mantiene un tono de advertencia reflexiva, insistiendo en que lo que está en juego no es únicamente la paz momentánea, sino la calidad de los vínculos más importantes de la vida cotidiana. Se sugiere que, sin una base sólida de equilibrio interior, incluso las familias más unidas pueden experimentar momentos de desconexión que afectan profundamente su estabilidad emocional. Antes de pasar a la última parte, el mensaje deja claro que esta advertencia no busca generar miedo, sino impulsar una toma de conciencia sobre la importancia de proteger el espacio emocional del hogar. El enfoque sigue siendo preventivo y reflexivo, invitando a observar con más atención la manera en que las emociones y las circunstancias influyen en la convivencia diaria. En esta quinta y última parte del mensaje, la advertencia llega a su cierre con un enfoque más directo sobre la responsabilidad personal y la forma en que cada individuo puede responder a todo lo descrito anteriormente. Según esta visión, el punto central no es el miedo a lo que pueda ocurrir, sino la conciencia de cómo cada persona elige prepararse interiormente frente a los desafíos de la vida. Se insiste en que no existe una solución externa automática, sino una decisión interna que debe tomarse de manera consciente y firme. El mensaje plantea que la verdadera protección no depende de factores materiales ni de circunstancias externas, sino del estado interior de cada persona. Se presenta la idea de que el hogar puede convertirse en un espacio de estabilidad o de vulnerabilidad dependiendo de la forma en que se cultive la vida espiritual y emocional dentro de él. En este sentido, la preparación
no es descrita como algo complejo, sino como un retorno a prácticas simples de reflexión, oración y conciencia, entendidas como formas de fortalecer la claridad interior frente a la confusión externa. A lo largo de esta parte final se refuerza la noción de vigilancia espiritual como una actitud constante y no como un acto puntual. Se sugiere que permanecer atentos a la propia vida interior, a las emociones y a las relaciones cercanas es una forma de evitar caer en estados de desconexión o desequilibrio. No se trata de vivir en tensión o preocupación, sino en una conciencia activa que permita reconocer los cambios internos antes de que se profundicen. También se introduce una reflexión sobre las consecuencias de ignorar este tipo de advertencias. Se plantea que la indiferencia no es neutral, sino que puede llevar a un endurecimiento progresivo del corazón, entendido como una pérdida de sensibilidad, empatía y capacidad de conexión espiritual. En este marco, cada decisión cotidiana se presenta como una oportunidad para fortalecer o debilitar ese estado interior, dependiendo de cómo se viva y se responda a las circunstancias. El mensaje concluye enfatizando que el mayor desafío no está en los eventos externos, sino en la forma en que cada persona responde a ellos desde su interior. La verdadera batalla, según esta visión, se libra en la mente, en el corazón y en la manera de interpretar la realidad. Por eso, se insiste en que la preparación más importante no es física, sino espiritual y emocional, entendida como una forma de mantener la estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, el mensaje cierra con una invitación a la reflexión personal y a la toma de conciencia sobre la propia vida, el entorno familiar y las decisiones cotidianas. Se deja la idea de que cada persona tiene la capacidad de influir en su propio camino a través de la atención, la claridad interior y la responsabilidad emocional. No se presenta un desenlace catastrófico ni una conclusión definitiva sobre el futuro, sino una llamada a vivir con mayor conciencia, cuidado y equilibrio en el presente.